Agradecemos infinitamente esa bendición que Él nos da. Si me pueden prender la luz también de allá, por favor. ¿Cómo están este domingo? Gracias a Dios por esa bendición. Busque por favor en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo número 7. Y vamos a considerar los versículos del 11 al 16. Lucas o San Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 16. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Luego el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Qué palabras tan reveladoras, qué palabras tan sencillas, pero tan vehementes y fuertes. No llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros más decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Esta mañana le comparto un mensaje que he titulado: sin esperanza, sin fe y sin nada. Sin esperanza, sin fe y sin nada. Y es la historia de esta mujer, la viuda de Naín, de la ciudad precisamente que lleva ese nombre, la ciudad de Naín. La vida la había tratado muy mal. Primero fallecía su esposo, quedando desamparada, y su único hijo, al que había sacado adelante con mucho esfuerzo, enfermaba. Hizo todo lo que humanamente era posible, pero el muchacho cada vez estaba peor, hasta que finalmente murió. Ya no le quedaba ninguna razón para vivir, y salía con gran comitiva de la ciudad para enterrar al muchacho. Después de esto se encerraría en su casa a llorar, sin ganas de ver a nadie, pero le esperaba una grande sorpresa. La muerte es directa, es terrible, es desastrosa. El domingo pasado, como a esta hora, mi hermana platicaba con normalidad con mi papá. Perfectamente estaba en el teléfono con ella. Se levantó de la cama, se dirigió a la cocina para comer algo y allí le dio el infarto. Cuando llegaron a darle auxilio, lo llevaron deprisa al hospital, todavía con signos vitales. 40 segundos su corazón volvió a latir para pararse definitivamente. A esta hora, más o menos la semana pasada, estábamos aquí compartiendo, ministrando, escuchando el mensaje del hermano Renato, y a esta hora mi papá estaba falleciendo. Un infarto al miocardio. Fue fulminante. Lo encontraron todavía con signos vitales, llevaron rápido al hospital más cercano, donde le pudieran dar auxilio, pero ya nada se pudo hacer. Simplemente él fallecía, y hace una semana que lo enterramos. La muerte es cruel, es terminante, es terrible. Un día estás con una persona amada, querida, y al otro día ya no está. Simplemente se fue y te dejó un gran vacío. Es así de fuerte, así de terrible, así de cruel la muerte. Y cuando la muerte visita a una familia, la deja con un dolor, con un puñal clavado en el alma. La muerte lo deja con una sensación de vacío, de desaliento, de desánimo. La muerte te deja simplemente sin ganas de seguir adelante. Mi padre ya era un anciano de 92 años, pero esta historia nos narra el caso de un joven, un muchacho de escasos años. No sabemos los detalles de su enfermedad,
si fue larga y penosa, o como mi padre, que le dio un infarto. Lo que sí sabemos que era hijo único y que tiempo atrás había perdido a su papá. Su madre sentía que le había clavado nuevamente un puñal en su corazón y que esta vez ya no podría más. Él había perdido precisamente a su papá y la mujer había perdido a su esposo. Se quedaba viuda y como viuda las limitaciones, las carencias y todas las características que son normales en una mujer que pierde a su esposo y que desgraciadamente se queda marcada por la sociedad, se queda marcada por la cultura, pero sobre todo se queda marcada por la economía. Ya no hay economía para la familia. En esa época se utilizaba que solamente el hombre trabajaba y la mujer se quedaba viuda en la orfandad, se podría decir, y con las características que esto implica y que esto lleva. Pero, ¿qué se puede hacer ante tales calamidades? ¿Llorar sin control? ¿Deprimirse hasta más no poder? ¿Encerrarse sin ganas de ver a nadie? Pero todavía tendría que hacer un gran esfuerzo, ir al panteón para depositar el cuerpo de su amado hijo, junto al de su tan querido esposo, quedándose ahora completamente sola. Y es que le quedaba su hijo cuando falleció su esposo. Le quedaban ganas, le quedaban razones por las cuales vivir y luchar y trabajar y esforzarse. Le quedaban razones todavía para ello. Sin embargo, de repente, sin saber cómo ni cuándo, el hijo enfermó y rápidamente también falleció. ¿Qué características tan especiales a veces tiene la vida? Que una tragedia, dicen por ahí, no viene sola, viene acompañada de otra tragedia. Y en estas características realmente no podemos sino tener lo que dice el título: sin esperanza, sin fe y sin nada. Realmente no podemos más que decir: perder al esposo, perder al compañero de vida y luego perder al hijo, lo único que le quedaba. Imagínense cómo se sentiría esta pobre mujer, cómo se sentiría esta pobre viuda que ahora se quedaba también sin hijos. Cuando pierdes a tu esposo o a tu esposa, eres viuda o eres viudo, pero cuando pierdes a un hijo ni siquiera hay un nombre, ni siquiera hay un nombre para manifestar a algún apelativo, algún nombre, alguna característica, porque no tiene nombre el perder un hijo. Pero ¿qué se puede hacer ante tales calamidades? Llorar sin control tal vez, deprimirse hasta más no poder, quizá. Al perder el padre, ella había fijado sus esperanzas en su hijo. Con gran esfuerzo lo había sacado adelante, pero no contaba con que la casualidad, el destino o la calamidad la visitaría nuevamente para amargarle la vida y arrancarle lo más que amaba, en quien había fijado todas sus esperanzas. Ya era mayor y sola en el mundo, el panorama se pintaba de negro para ella. Cuando tienes el apoyo del marido, de la esposa, los dos salen adelante, pero cuando te falta, batallas y sufres. Pero ella tenía ahora a su hijo, y su hijo estaba allí para apoyarla, para ayudarla, para sostenerla. Con gran esfuerzo lo había sacado adelante. El hijo, me lo imagino ya de edad, arriba de los 20 años, ya empezando a trabajar, ya trayendo el sustento a la casa, pero de repente, sin mediar palabra y sin saber por qué, él enferma. Y no solamente enferma, se pone grave. Y no solamente se pone grave, sino fallece. La semana pasada que me hablaron de que mi papá estaba muy malo, me dijeron: venga pronto, está aquí en el hospital, en el Hospital Ángeles. Y al ratito me llamó mi hermano, me dice: no te apures tanto, está ya en urgencias, no podemos hacer nada, ya lo llevaron, ya está en urgencias y lo están atendiendo. Cuando yo llegué,
mis hermanos tenían sus ojos llenos de lágrimas. En el camino me dice mi esposa: no es para tanto, el problema no es tan grave. Le digo yo: me dijeron que se lo he llevado casi sin pulso y casi sin respirar. Debe de haber una situación grave. Yo iba con la idea, con la mentalidad de que le había dado un infarto y que eso era muy difícil, si no es que imposible de solucionar. Realmente la muerte es así, dura, cruel, terrible, desastrosa. La muerte te llega y te tumba tus sueños, tus expectativas. De alguna manera, con mi padre ya teníamos la idea de que esto iba a acontecer. Ya con casi 92 años, era tiempo extra realmente el que él estaba viviendo. Pero había estado bien de salud en días anteriores. Había estado saliendo, inclusive, yo salí una semana, me despedí de él y le dije: regreso en una semana. Y al regresar ya no lo pude volver a ver. Tuve que darle un beso ahí saliendo del hospital. Ya los de la funeraria lo llevaban y me dolió en el alma, me dolió en el corazón. Sin embargo, pues se trata de una persona mayor, de un anciano, y aquí la historia esta que nos cuenta, que nos platica, no era de un anciano, era de un joven, y yo me lo imagino como de 20 años, de 20, 25 años, que lleva todo el significado, todo el drama, toda la ansiedad, toda la frustración, todo el coraje que esto implica, que esto significa. Al perder el padre, ella había fijado sus esperanzas en su hijo. Con gran esfuerzo lo había sacado adelante, pero no contaba con que la casualidad, el destino o la calamidad la visitaría nuevamente para amargarle la vida y arrancarle lo que más amaba y en quien había fijado todas sus esperanzas. Ya era mayor y sola en el mundo, el panorama se pintaba de negro para ella. Mayor y sola en el mundo. ¿En quién podría ella apoyarse? ¿En quién podría ella sustentarse económicamente? No estaba ya tan jovencita como antes para trabajar. Además, las circunstancias de aquella época no son como las de ahora, que el esposo a veces le deja una pensión a la esposa y de esa manera la hace fuerte. No había los sistemas de seguridad social en aquella época. No había los sistemas que ahora son comunes y que gracias a Dios por ellos, donde se le otorga una pensión, inclusive una pensión a los adultos mayores. No había nada de eso y ella estaba sola en el mundo. Ella se sentía terriblemente mal, terriblemente mal. Dos grandes grupos se toparon en las puertas de la ciudad de Naín. Una grande que acompañaba a Jesús, venían de presenciar el milagro de la sanidad del siervo del centurión. Era gente alegre, hasta eufórica, que acompañaban a Jesús y presenciaban sus grandes milagros y excelentes enseñanzas. El otro era el cortejo fúnebre que acompañaba a la madre y tristes enterrarían al muchacho tan querido por todos. Allí a las puertas de la ciudad de Naín se juntan dos grupos. Un grupo alegre, eufórico, dicharachero, y es que hacía rato le habían mandado un recado a Jesús. Le habían dicho de parte del centurión romano que fuera por favor y sanara a su siervo que estaba gravemente enfermo y estaba a punto de morir. Los ancianos de los judíos le habían dicho: es digno de que le concedas eso porque es una persona buena, nos trata bien, nos construyó hasta una sinagoga. Jesús dijo: voy. En el camino el centurión le manda a 2 soldados que le dicen: no soy digno de que entres bajo mi techo, ni siquiera me tuve por digno de venir a tu encuentro, simplemente di la palabra y mi siervo va a sanar, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo también gente bajo mi autoridad. Y si le digo al soldado haz esto, lo hace, y si le digo ve, va, y si le digo tráeme esto, me lo trae. Simplemente di la palabra y mi criado sanará. Jesús se sorprendió ante la fe
de este hombre y le dijo a la gente: ni en Israel he hallado tanta fe. Y ahí es donde se da el milagro, cuando los empleados, cuando los soldados regresan y encuentran al siervo completamente sano. Entonces, la palabra de Jesús era fuerte, intensa. La palabra de Jesús era profética y tenía la fuerza y la intensidad como para hacer cosas grandes y maravillosas. Encontramos aquí entonces dos grupos, dos comitivas: una que acompañaba a Jesús, eufóricos, contentos, alegres, felices; el otro que acompañaba a la mujer, tristes, cabizbajos. La mayoría lo conocía al muchacho, a lo mejor eran sus compañeros de la escuela, a lo mejor eran sus compañeros del barrio, del trabajo, qué sé yo, y todos iban con rostros cabizbajos, iban tristes, meditabundos, y simplemente dos grupos muy diferentes se mezclaban, se encontraban. Y esos dos grupos representan a dos espécimes de la raza humana: a los que están eufóricos y contentos y a los que están tristes y desesperados. Y nos encontramos de repente en una situación de la vida. Aquí fue a las puertas de la ciudad de Naín. Jesús, al ver a la mujer sufriendo tanto, se compadeció de ella. Le dijo: no llores. Pero ¿qué más podría hacer esta dolida mujer si se despedía para siempre de lo único que le quedaba en el mundo? Si los restos de su único hijo iban a ser depositados junto a la tumba de su esposo, y ella se quedaba completamente sola. Jesús le pedía un imposible: que dejara de llorar. Por lo menos tenía todo el derecho de hacerlo. A veces llorar es lo único que podemos hacer: lamentarnos de nuestra terrible situación, llorar, gemir, clamar, deprimirnos, encerrarnos en nuestro cuarto, no querer ver a nadie. Es algo de lo único que podemos hacer. Y aquí Jesús veía sufriendo tanto a esta mujer y se acerca para consolarla, diciéndole: mujer, no llores. La mujer tal vez lo volteó a ver y dijo: qué fácil para ti es decir, no llores. Acabo de perder a mi único hijo, enterré a mi esposo, ¿cómo no voy a llorar? Y cuando uno pasa por una circunstancia de duelo, tiene el derecho de llorar, desahogarse, de lamentar, de sacar todo lo que hay en el corazón. Dicen que los hombres no lloran, pero no es cierto. Sí lloramos y nos lamentamos y sufrimos y gemimos y clamamos y se ruedan nuestras lágrimas, porque no somos de fierro, no somos de palo, simplemente somos de carne y hueso, y nos dan ganas de llorar ante la pérdida de un familiar. Sufrimos y nos lamentamos ante la pérdida, ante la partida de un ser tan querido, especialmente cuando se trata de alguien directamente relacionado con nuestra familia, como un padre, una madre, un hijo, un cónyuge. Realmente tenemos todo el derecho, y usted tiene todo el derecho de llorar, de exteriorizar sus sentimientos, sus emociones, de sacar lo que hay en lo profundo de su corazón y lamentarse por la terrible situación. Y Jesús, al ver a la mujer, le dijo: no llores. Parece algo cruel de parte de él, parece algo que no debería de haberle dicho, simplemente porque tenía todo el derecho de hacerlo. Jesús, al ver a la mujer sufriendo tanto, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Siempre en lo difícil y amargo que nos pasa hay un plan del cielo que frecuentemente no comprendemos. Se dirigió al féretro y lo tocó. Después de decirle a la mujer: mujer, no llores, se cambió y se dirigió al cortejo fúnebre, al féretro, y lo tocó. Al momento de tocarlo, los que lo llevaban también se detuvieron e hizo lo inaudito. Siempre en lo difícil y amargo que nos pasa hay un plan del cielo que frecuentemente no comprendemos. Se dirigió al féretro y lo tocó.
deteniendo así a los que lo llevaban. Todos contuvieron el aliento. ¿Qué haría el divino maestro con un joven difunto? ¿Simplemente se compadecería de él o lo miraría más detenidamente? Pero el plan era perfecto y todos quedaron boquiabiertos. Lo tocó, lo detuvo. A lo mejor algunos pensaban, dentro de su corazón cavilaban, ¿va a ver de quién se trataba? ¿Lo va a visualizar, a ver si se parece a alguien que conocía? Yo, por ejemplo, me sorprendí cuando pusieron a mi papá en el ataúd. No tenía el parecido normal que él siempre mostraba. Cuando lo sacaron del hospital y lo vi y le di un beso, ahí sí lo vi como él era. Pero cuando lo pusieron en el féretro era muy diferente. De hecho, no parecía a mi papá. Sin embargo, aquí tal vez los acompañantes pensaron, lo va a detener para verlo bien, a lo mejor descubrirle el rostro, para ver si lo conocía, para ver si lo había visto en alguna ocasión. Pero nadie se imaginó lo que iba a hacer. Simplemente él detuvo el cortejo, detuvo el féretro, detuvo a todos los que estaban allí y salió lo siguiente: joven, a ti te digo, levántate. Y en ese mismo momento el difunto, como con un resorte, se incorporó y empezó a hablar. Dejaba las tierras de la sombra y de la muerte para reincorporarse con los vivos. Fue impresionante, espectacular. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Pero tranquilamente Jesús entrega al muchacho con su madre, como diciendo, te dije que no lloraras. Fíjese, joven, a ti te digo, levántate. Y el muchacho se levanta como con un resorte y empieza a hablar y empieza a platicar como si hubiera estado contenido y era liberado, como si estuviera simplemente ensimismado en la tierra de la sombra de muerte, como si hubiera simplemente estado dormido, y se levanta. Joven, a ti te digo, levántate. Imagínese la expresión de aquella mujer al ver que su hijo resucita. Imagínese la expresión de los amigos, de los compañeros, de la escuela, del trabajo. Imagínese lo que implicó ver a todos aquellos reunidos allí. La multitud eufórica que vería con Jesús empezó a aplaudir, empezó a gritar, y los que estaban tristes, meditabundos, cabizbajos, simplemente despertaron también y empezaron a unirse a la celebración, al gozo, al júbilo, porque hubo un maestro que se encontró a un funeral y lo detuvo y le devuelve a la mujer lo que tanto ella quería, lo que tanto ella amaba. Joven, a ti te digo, levántate. Y el muchacho se levantó. ¿Cómo hace falta que Dios intervenga en nuestros problemas y diga, joven, a ti te digo, levántate? Que diga a nuestros sueños que se murieron, resuciten. Que diga a nuestros proyectos que se detuvieron, vuelve a la vida. Que diga lo que se tenga que decir. Porque se murieron nuestros planes, se murieron nuestros proyectos, nuestros propósitos. Estamos sepultando lo que tanto amamos, pero en el camino nos encontraremos con Jesús, quien se especializa al resucitar sueños, en volver a la vida lo que ya parece muerto. Hoy nos pregunta, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué lloras? ¿Tu especialidad o su especialidad es lo imposible? Jesús se especializa en lo imposible. Y hace y realiza lo que tú y yo jamás podríamos hacer. Resucitar un proyecto, resucitar un sueño, resucitar un muerto, resucitar lo que se tenga que resucitar para hacer algo glorioso y maravilloso, para hacer algo grandioso y hermoso. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Sueño, a ti te digo, despierta. Proyecto, a ti te digo, vuelve a la vida, porque Él tiene planes y propósitos mucho más grandes que los nuestros.
y porque puede hacer cosas grandes, hermosas y maravillosas, y tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza, para darnos todavía fuerzas para luchar, ánimo y energía para caminar. Joven, a ti te digo, levántate. Y en ese mismo momento el difunto, como con un resorte, se reincorporó y empezó a hablar. Dejaba las tierras de las sombras de muerte para reincorporarse con sus vivos o con los vivos. Fue impresionante, espectacular, inaudito, sin igual. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Pero tranquilamente Jesús entrega al muchacho con su madre, como diciéndole: te dije que no lloraras, te dije que estaba aquí. Y cuando Cristo está aquí, todo cambia. Cuando Cristo está aquí, todo se transforma. Cuando Cristo está aquí, todo se mejora. Cuando Cristo está aquí, todo vuelve a la vida. Todo agarra su paz, todo agarra su propósito, todo agarra su bienestar. Cuando Cristo está, tenemos todo y no nos falta nada. Vamos a sepultar nuestros sueños, vamos a sepultar nuestros proyectos, vamos a sepultar nuestras grandes ideas, vamos a sepultar a veces a seres tan queridos, pero nos encontraremos en el camino, en la puerta de Naín, en la puerta al que viene con una multitud de fe, de gente eufórica, de gente contenta, de gente feliz que viene presenciando sus milagros. Y nos vamos a dar cuenta de que Él tiene el control de los tiempos, de las circunstancias, de las personas, y que puede hacer maravillas entre nosotros. Él hace maravillas en nuestra vida, Él hace maravillas en nuestra familia. Él levanta del polvo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los ancianos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, alzarán alas como las águilas y volarán. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Señorita, a ti te digo, levántate. Hombre, a ti te digo, levántate. Mujer, a ti te digo, levántate. Niño, a ti te digo, levántate. Levántate. La madre regresó a la casa, de la cual no planeaba salir en su tremenda depresión, e hizo fiesta. Vecinos y familiares fueron a saludar al joven resucitado y todo era alegría y regocijo. Imagínase lo que le preguntaban: ¿qué sentiste? ¿Cómo fue eso de que moriste y resucitaste? ¿Cómo está eso? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Las preguntas eran muchas para el muchacho, y parece ser que él contestaba con toda la euforia, con todo el ánimo, con todo el aliento. Y simplemente escuché la voz que me dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y estoy aquí, estoy vivo. La madre entonces regresó a casa, en la cual no planeaba salir en un mes tal vez, en su depresión tan tremenda, pero su casa era una casa de fiesta. Vecinos y familiares fueron a saludar al joven resucitado y todo era alegría y regocijo. Y es que el maestro enjugó sus lágrimas y le devolvió lo que más amaba. Él cambia el cilicio y el luto por vestido de fiesta, nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en regocijo. Él transforma nuestra depresión, ansiedad, tristeza y estrés y hace de ellos una fuente inagotable de vida y de vida en abundancia. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Joven, a ti te digo, levántate. Y es tiempo, hermano, de levantarnos. Es tiempo de que escuchemos la voz del cielo que dice: levántate, 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 levántate.
Es tiempo de que en nuestra casa, que es tristeza, angustia y desesperación, hagamos fiesta, hagamos alegría, gozo, regocijo, porque tenemos un Dios que es un Dios muy, pero muy grande. Ahorita les platicaba de mi papá. El lunes lo sepultamos, pero en mi corazón hay regocijo, hay alegría. Días anteriores había platicado con él y le había dicho: papá, ¿está listo para encontrarse con Dios? Él me había dicho: estoy preparado, estoy listo. Ya tengo ganas de irme. Ya tengo ganas de dejar este mundo. Y lo dejó a sus 92 años casi, lleno de vida, en su punto de plenitud. Hasta el último día caminó, hasta el último día se valió por sí mismo y simplemente ahora descansa en los brazos de su Salvador. Aún la muerte tiene un triunfo y una victoria. Aún la muerte nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. La vemos como el final. Aquí el muchacho se levantó, estaba joven, pero ese muchacho volvió a morir con el paso de los años. Sin embargo, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De tal manera que vivos o muertos, al creer en Él, confiar en Él y depender de Él, somos llamados a vivir eternamente, a regocijarnos por siempre en su presencia, a deleitarnos en su altar, en sus caricias y en su bondad. Joven, a ti te digo, levántate. Es tiempo de que le digamos al problema, en el nombre de Jesús, tiene solución. Es tiempo de que le digamos a la crisis que nos envuelve: tenemos la bendición de Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que detengamos el luto, que Dios cambia la ropa de luto, de cilicio, por vestido de fiesta, por vestido de regocijo, por vestido de alegría. Dios cambia nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría, en gozo y en bendición. Es tiempo de que nos levantemos. Estamos postrados, los problemas nos tienen derribados. La Biblia dice: derribados pero no destruidos, en apuros pero no desesperados. Tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Tenemos la presencia de Dios en nuestras familias. Tenemos el gozo del Señor, que no es nuestra fortaleza, es nuestra pasión y es nuestra fuerza. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Quién necesita un milagro de parte de Dios? Que se levante también. ¿Quién necesita un obrar maravilloso de parte del Señor? Que se levante también y que diga como aquel joven: muerto estuve, pero Jesús me devolvió a la vida. Muerto estuve, pero Él resucitó mi vida. Me dio fuerzas, me dio fortalezas y me dio esperanza. Esperanza, esperanza. Y me dio lo que no tenía: fuerza, sostén, esperanza, aliento y todo lo que necesito y todo lo que requiero. ¿Podremos ponernos de pie en esta hora? Joven, a ti te digo, levántate. Sueño, a ti te digo, resucita. Proyecto, a ti te digo, vuelve a la vida.